Bismillahirrahmanirrahim. En la clase anterior dijimos que la mayoría de los compañeros del profeta estaban seguros de que el califato no se saldría de Bani Hashim y de su principal exponente Ali bin Abi Talib, después de tanto énfasis puesto por el profeta y de su continua incitación a que los musulmanes siguieran a Ali. Pero los acontecimientos apresurados de la Saqifa dieron vuelta al asunto y los shias de Ali quedaron muy sorprendidos, a pesar de algunas señales que indicaban que los compañeros de la línea del ijtihad, es decir, aquellos que decían que no era necesario seguir los textos estipulantes del profeta y que ellos podían opinar, habían dado señales de que no estaban sometidos completamente a la voluntad del profeta. Los shias creían que la razón por la que había que seguir a Ali alayhi salam era que eso había sido requerido por el mismo profeta y no fue por propia voluntad que lo eligieron para seguirlo. Al-Shahrastani, un famoso sabio sunni, en su libro Al-Milal wa Nihal, una importantísima fuente sobre tendencias y escuelas islámicas, describe a los shias de la siguiente manera: los shias son aquellos que siguieron a Ali en particular y creyeron en su imamato y califato de acuerdo a las explícitas enseñanzas y voluntad del profeta Muhammad. Esto es a diferencia de los no shias que creyeron que el profeta dejó el asunto del califato a su propia elección para que ellos eligieran a quién seguir, o sea, la gente eligiera a quién seguir. Y tarde o temprano creyeron en el califato como la sucesión del profeta para guiar a la comunidad islámica y no como una posición divina ordenada por Dios. Por otra parte, la elección de los califas, según una expresión de los sunitas, o sea, los Khulafa al-Rashidun, los califas bien guiados, después de la muerte del profeta no siguió un mismo método, sino que cada uno de estos califas fue elegido de diferente manera. Abu Bakr fue elegido en el suceso de la Saqifa por un reducido grupo que estaba allí presente y en ausencia de la mayoría de los musulmanes que se encontraban en Medina y estaban ocupados con los funerales del profeta. A esta elección se le sumó la bay'a o juramento de fidelidad del resto de los musulmanes que la dieron ya sea por fuerza o por propia voluntad. Al comienzo de este periodo, Ali y sus seguidores no dieron la bay'a o juramento de fidelidad a Abu Bakr. Ibn Qutayba, un famoso sabio sunita, relata que Abu Bakr había solicitado a los musulmanes que requirieran a Ali que diese la bay'a, pero Ali se negó diciendo: Ana ahaqqu bihadha al-amr minkum. Yo soy más merecedor del asunto del califato que vosotros. La ubay'i'ukum wa antum awla bil bay'ati li. Yo no os daré mi bay'a y lo más adecuado sería que vosotros me la dieses a mí. De todos modos, Abu Bakr ibn Quhafa, el primer califa, se hizo cargo de las riendas del asunto por un periodo de 2 años y 7 meses. Luego, Abu Bakr decidió que tenía que ser él mismo quien designara a su sucesor. Es por esto que llama a Osman ibn Affan en su lecho de muerte y le pide que escriba el testamento, y en este testamento designa a Omar ibn al-Khattab como su sucesor o segundo califa. Omar está en el gobierno por un periodo de 10 años. En este periodo del califato de Omar no se dio ningún cambio especial en cuanto a la Shia, ya que los shias, imitando a Imam Ali alayhi salam, siguieron el camino de la condescendencia y de actuar cautelosamente en relación con el gobierno. Y por parte del gobierno también no se registró ningún acto violento hacia los shias o hacia Ali. Por el contrario, el gobierno se benefició del conocimiento y de la opinión de Ali para resolver muchos problemas y cuestiones políticas y científicas.
Se relata que en 70 oportunidades Omar dijo, Laulá Ali la halaka Omar. Si no hubiese sido por Ali, Omar habría perecido. El segundo califa, Omar ibn al-Khattab, a su vez, antes de morir, conformó un shura o consejo de 6 personas elegidas por él mismo para que éstas eligieran a su sucesor de entre esas mismas personas de acuerdo a un método muy estricto establecido por él mismo. En este consejo, Osman ibn Affan es elegido tercer califa y su califato dura un periodo de 12 años. Durante su califato ocurrieron cosas contrarias a la sunna o tradición del profeta, lo que incitó la ira y la insatisfacción de los musulmanes. Por ejemplo, designó a muchos de sus parientes en importantes cargos gubernamentales. También les otorgó muy profusamente de los bienes del tesoro público de los musulmanes. Además, expatrió al gran compañero Abu Dhar a la ciudad de Rabada. También puso a cargo del gobierno de Kufa a Walid ibn Uqba, y esta persona en estado de embriaguez fue a dirigir la oración en congregación de la oración de la mañana, y en vez de rezar 2 ciclos de oración como corresponde, realizó 4 ciclos de oración en la oración de la mañana, y Osman no tomó medidas al respecto y no lo destituyó. Además, se registró que actuó violentamente con relación a Ibn Mas'ud, el gran compañero, y otros casos semejantes. Finalmente, esta y otras desviaciones durante el califato de Osman abrieron los ojos de la comunidad musulmana, y los musulmanes se dieron cuenta del gran error que habían cometido con relación a Ali ibn Abi Talib alayhi salam al rechazarlo, y se dieron cuenta de que el rumbo que siguieron los musulmanes, el rumbo desviado que siguieron, fue resultado de haberle rechazado a él y a la familia del profeta, es decir, Ahlul Bayt alayhimus salam. Los primeros shias como Ammar, Abu Dhar, Ibn Mas'ud, Abu Dhar al-Ghifari, y que se encuentran a la vanguardia de aquellos que exhortaban a corregir el rumbo y devolver el derecho a su dueño, divulgaron y difundieron el imamato de Imam Ali. Además de la exhortación verbal de estos fieles compañeros, las injusticias que tuvieron lugar durante el califato de Osman hizo que se intensificara la oposición en contra del califato, y esto llevó ya a que por parte de otros grupos esta oposición se convirtiera en una oposición armada que dio como resultado el asesinato del tercer califa Osman ibn Affan. En total, los 3 primeros califas estuvieron en el poder por un periodo de 25 años, y durante este periodo Imam Ali perdió a 3 de sus 4 más íntimos amigos, es decir, a Salman al-Farsi, a Abu Dhar y a Miqdad. También durante este periodo fue que otros compañeros del profeta y sus seguidores desde el Hijaz, Irak y el Yemen y otros territorios se unieron a los shias de Ali. Y como consecuencia de esto, después de la muerte de Osman, la comunidad islámica se volvió a Ali desde todas partes, requiriéndole que sea el califa, y de este modo le dieron la bay'a. La Shia alcanzó su apogeo durante el califato de Osman y tras ocupar Ali el sitial de califa. Imam Ali describe él mismo la forma en que los musulmanes se abalanzaron a él tras la muerte del califa Osman para requerirle que se haga cargo del califato. Dice Imam Ali:
se abalanzaron sobre mí como si fuesen camellos sedientos en el día que se acercan al agua, habiendo sido soltados por sus pastores y quitadas sus riendas, al punto que pensé que terminarían por matarme o que matarían a alguno de mis hijos. Lamentablemente esto ocurrió cuando ya era un poco tarde, ya cuando la comunidad islámica se había desviado y era difícil guiar a la comunidad en base a la sunna o tradición del profeta y a las disposiciones del Corán. Pero el imam, que no pensaba sino en la conveniencia del Islam y de los musulmanes, se vio obligado a aceptar la bay'a de la gente y hacerse cargo del imamato. En la khutba de Shaqshaqiyya dice el imam: si la gente no hubiese venido a mí y no se hubieran eliminado las excusas por la existencia de secundadores, y si Allah no hubiese tomado la promesa de los sabios de que no consentirían la glotonería del opresor y el hambre del oprimido, hubiese echado la vestidura del califato sobre sus propios hombros y hubiese actuado ante esta situación al igual que lo hice primeramente. Luego habríais visto que, a mi parecer, este mundo vuestro es más insignificante para mí que el estornudo de una cabra. De esta manera, en realidad, fue solamente Ali quien fue elegido y en realidad forzado a aceptar el cargo de califa. Su califato comenzó en el año 35 de la Égira y duró por un periodo de 4 años y 9 meses. Sin embargo, nuevamente, la negligencia por parte de algunos musulmanes y la perfidia y astucia por parte de otro grupo de musulmanes por motivos mundanos impidieron que el imam se dedicara total y plenamente a la conducción de la sociedad islámica, porque primero le impusieron 3 guerras internas, como la guerra de Yamal, impuesta por los Naqithin, es decir, los quebrantadores del pacto, la guerra de la batalla de Siffin, impuesta por los Qasitin, los inicuos, es decir, Muawiyah y sus partidarios, y la batalla de Nahrawan, impuesta por los Ma'ariqin, es decir, los salidos de la religión, es decir, los Jawarij. Y además, al asesinar al imam Ali, privaron a la comunidad islámica de un liderazgo inigualable. De esta manera, en épocas del califato de Ali, a pesar de que los shias gozaban de una total libertad para exponer sus creencias, no pudieron difundir estas creencias en una forma ideal debido a estos eventos que les habían impuesto. Por supuesto, el imam Ali aprovechó lo más que pudo la situación que se le había presentado y además de mostrar el verdadero rostro del Islam a la gente con su accionar intachable, expuso también conocimientos elevados y exaltados que hoy conforman un legado valiosísimo para la comunidad islámica y para la civilización islámica en general. Ahora, respecto a la expresión Shia, cómo era usada la expresión Shia en épocas de Imam Ali, tenemos que en época del Imam Ali, en forma general, la expresión Shia era usada para aludir a aquellos que aceptaban a Imam Ali y se veían obligados a obedecerlos desde que lo aceptaban como cuarto califa y rechazaban a Osman y a sus partidarios. Incluso podía suceder que ellos aceptaban incluso a los dos sheikh, o sea, a Abu Bakr y a Omar. Y estas personas obedecían a Ali desde que consideraban que él era el cuarto califa de los musulmanes y no porque creyeran que existiese un texto estipulante por parte del profeta. Al surgir desviaciones y posturas contrarias en la sociedad islámica, los shias que veían que el tipo de comportamiento del califato no se correspondía con lo que ellos esperaban, comenzaron a haber divergencias en la sociedad
Algunos shias siguieron las enseñanzas de otros compañeros, indistintamente que estuvieran vinculados al gobierno o no, y no tomaban solamente las enseñanzas de Ahlul Bayt. En contraposición están los shias que tomaban todas las enseñanzas de Ahlul Bayt en forma precisa y consideraban que el imam era infalible, al igual que el profeta, que existía un texto estipulante y que el imam, su misión consistía, además de dirigir a la sociedad, consistía en dilucidar la religión. A estos shias se los llama shia doctrinales, es decir, tienen el sentido, esta expresión aquí es utilizada como en forma particular. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.